Vamos a hacer una review de este cortacésped, el de gama más alta que tiene Parsite de batería, Parsite Performance, hasta 1500 metros, ancho de corte 45, saco de 70 litros, autopropulsado si le pones 4 baterías. Si tienes solamente 2, tienes que empujarlo tú. Lo tengo desde hace unos días, pero todavía no había tenido tiempo de probarlo. Así que vamos a ver si esto es verdad. Entiendo que será con 4 baterías de 8 amperios hora. Yo tengo 2 de 8 amperios hora y 2 de 4 amperios, así que no espero llegar a tanto. Pero tampoco tengo tanta superficie, tendré más o menos 1000 metros de césped, así que espero que me llegue. Vamos a montarlo. Y este es el contenido de la caja. El cortacésped viene aparentemente montado, salvo el manillar y con los sacos. Aquí. Bueno, voy a necesitar las 2 manos para esto. Aquí lo tenemos fuera. Las primeras impresiones son bastante buenas. El manillar se ve rígido. La estructura es de chapa de acero. Y la rueda es muy grande, mucho más grande que el cortacésped de Stihl al que estoy acostumbrado. En principio eso le debería dar una buena tracción. El cortacésped que yo solía utilizar más o menos todas las ruedas, las 4 ruedas serían como en este son las de delante, aproximadamente pues deben ser un diámetro de unos 18 centímetros. Este no, este pasa, las de atrás aquí deben andar cerca de los 30. Control de altura. Sencillo. Y todo lo que necesitas lleva aquí dentro, manual, las piezas y la llave del contacto. Aquí. El depósito es todo de tela perforada. Este es el control de llenado. Si se levanta significa que la bolsa hay que vaciarla. Y bueno, igual 70 litros es algo optimista para este saco. Yo diría que andará más bien por los 55-60. Pero vamos a verlo. Nada más desplegarlo me he encontrado ya el primer problema. Un pequeño defecto de construcción, nada muy grave, pero cuando cuando tú tiras de estas piezas se retrae este pin, que es lo que permite levantar el manillar y además ajustarlo en altura. Y mientras en este lado el pin entra en el agujero perfectamente, en este lado no está del todo alineado y le cuesta, al menos en este agujero. Nada grave, siempre se puede hacer el agujero un poquito más grande con una lima, pero ya de entrada no viene del todo bien montado. Listo, 2 o 3 minutos con la lima, los agujeros los sangran de medio milímetro y entra perfectamente. Bueno, vamos a probarlo. Vamos allá con el primer corte. Vamos a intentar hacerlo con una sola mano. Bueno, ya llevo unas cuantas pasadas con él y puedo decir que ¿tiene tanta potencia como un gasolina? No. ¿Pero tiene suficiente potencia para la mayoría de los trabajos? Sí.
Sin embargo, que no tenga tanta potencia como por ejemplo un gasolina de 40 y pico centímetros cúbicos, es que es muy sensible al llenado de la bolsa. Si esto se baja, que la succión no es suficiente, mientras que un gasolina te permite seguir adelante y apurar la bolsa un poco más, enseguida empieza a perder fuerza. Cuando no es capaz de absorber lo que corta, le notas que le cuesta seguir caminando. Entonces hay que ser muy diligente vaciando la bolsa cada vez que se baje la telilla de aviso, porque si no le vas a hacer pasar un trabajo. Y ha llegado a parárseme en un par de momentos cuando no se daba tragado la hierba, que está bastante alta, y además cogió alguna topera. Se paró porque no conseguía, vamos, no tuvo fuerza para seguir andando. Pues bueno, darle al botón otra vez y sigue. Vamos a continuar con el trabajo, a ver hasta dónde llega con estas 2 baterías de 8 amperios y 2 baterías de 4 amperios. Acabo de hacer una prueba cortando con las baterías de 4 amperios. No lo recomiendo, se nota que tiene menos fuerza cuando va con las de 4 que cuando va con las de 8, pero una cosa interesante es que esta está agotada prácticamente, el amarillo parece que se quiere encender un poco, mientras que esta está llena. Y la verdad es que he cortado muy poquita superficie con estas, entonces yo pienso que esta batería, que ya tiene 3 años, ya no está en su mejor momento. Tendré que abrirla y comprobar el estado de las celdas, porque igual alguna está mal y hay que cambiarla. Bueno, he terminado la parte sur de la finca. Para ello he necesitado las 2 baterías de 8 amperios hora y las 2 baterías de 4 amperios hora. He hecho las pasadas solo con 2 baterías de cada vez. Normalmente cuesta abajo no hago que se autopropulse, pero cuesta arriba le hago que me ayude. Y bueno, se ha comportado bien, pero con las de 4 anda flojo. Hace falta baterías de 8. O 2 de 8 y 2 de 4 al mismo tiempo. Pero si solo tienes 2, hacen falta las de 8. Y aquí está la pila de hierba. Vamos, es un buen montón, tendrá 1,30 m de altura más o menos, más lo que está en el compostero, que en el compostero ya, es que aquí ya no cabe nada más, esto está a reventar. Así que bueno, sí, ha hecho un trabajo bastante bueno. Pero lo dicho, si solo tienes 2 baterías, asegúrate que sean las de 8, porque las de 4 no son suficientes. Con las de 4 seguramente hice menos de la cuarta parte de superficie que con las de 8, a pesar de que la diferencia de capacidad es de apenas, o sea, es de solamente la mitad. Bueno, vamos a seguir, que queda la parte norte. Bueno, he dejado pasar una semana y he vuelto a pasar el cortacésped, esta vez ya con el césped más cortito, y se ha comportado mucho mejor que la primera vez, en el sentido de que la batería ha durado más. Normal, el esfuerzo que tiene que hacer no es el mismo cuando solo estás arreglando que cuando estabas cortando hierba de un palmo. Con 2 baterías de 8 amperios hora y 2 baterías de 4 amperios hora he conseguido hacer casi 1000 metros cuadrados. No ha llegado. He tenido que poner las baterías a cargar 5 minutos y terminar los 20 o 30 metros cuadrados que me faltaban. Y ha ido bastante bien. Quería también enseñar la forma de guardarlo, con el manillar doblado y la cesta metida dentro, que ocupa bastante poco, especialmente cuando se pone en vertical. Está bastante aceptable. Y se podría incluso colgar de aquí con un gancho en la pared para que ocupe poco, porque al fin y al cabo, siendo de batería, pues no hay gasolina, ni aceite, ni ningún líquido que se pueda derramar, lo cual siempre es una ventaja. Como puntos particularmente positivos, me gusta que tiene un montón de regulación de corte, porque por ejemplo el steel que he usado últimamente tenía 5 alturas. Aquí van, incluso en las alturas cortas, van de 5 milímetros en 5 milímetros, si eres maniático con la longitud del césped.
No he probado a echar la hierba por el lateral porque en general nunca me gusta, deja el jardín hecho un desastre, pero entiendo que iría bien. Yo casi siempre lo paso con bolsa. Y nada más, voy a ver si puedo hacer también una review de la motosierra Parasite Performance, que la tengo y la verdad la he usado para hacer leña y no ha ido nada mal, así que a ver si en un próximo vídeo os enseño qué tal va, porque la verdad para ser una motosierra batería se comporta realmente bien. Mirad qué cosas es capaz de cortar. Bueno, hasta otro día.